Ya. Ya. Buenas tardes, profesor Millán. Le habla el alumno Arturo Colán Chacón del cuarto ciclo de Educación Física y Deporte. En esta ocasión le voy a hablar sobre el COVID en Perú, una pequeña tecnocracia enfrentándose a las consecuencias de la desigualdad. Para comenzar, primero debemos mencionar lo siguiente sobre lo que es el COVID a nivel mundial. El COVID se detectó por primera vez en diciembre del 2019 en una ciudad de China llamada Wuhan. Cabe resaltar que en esta ciudad se autorizó el consumo, bueno, en general en el país se autorizó lo que son el consumo de animales vivos, como son el perro, los gatos, los murciélagos. Cabe resaltar que el supuesto virus viene directamente de lo que es el consumo de murciélago. Para ello se tomó en cuenta cerrar de manera, digamos, definitiva lo que es el mercado central de Wuhan, donde se realizaban este tipo de comercios. El primer caso en el Perú se confirmó el 6 de marzo de este año en la ciudad de Lima. Del primer paciente venía procedente del país de España que se encontraba haciendo turismo. El primer fallecido en el país fue confirmado el día 19 del mes de marzo del mismo año. En el Perú, el reporte sobre coronavirus en el MINSA, según el MINSA, asciende a casos confirmados de los 868.675 casos, un alrededor que asciende a los 33.000 fallecidos y un aproximado de 700 recuperados. En lo que concierne a la región Lima, tenemos un alrededor de 17.783 casos recuperados, 240.000 casos sospechosos, 36.800 casos confirmados y 142 hospitalizados y 22 que se encuentran en unidad de cuidados intensivos UCI. La cifra aumenta a 1.538 fallecidos y asciende también a casos descartados a unos 18.308 casos. ¿Cómo nos encontró políticamente hablando el coronavirus en el Perú? Ya veníamos con un antecedente con lo que es la disolución del Congreso, las elecciones prematuras de nuevos congresistas por el Congreso disuelto, que estuvo a cargo por el actual presidente, el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, quien tomó la batuta como presidente por la renuncia del exmandatario Alberto Kuczynski, que ya venía con problemas sobre corrupción, sobre el caso Odebrecht y etc. El Perú también ha estado inmerso en una profunda crisis de representación política. A esto también cabe aclarar los puntos de las batallas políticas entre partidos, en los partidos mencionados como Fuerza Popular, los partidos más conocidos y los más grandes. En este caso, Fuerza Popular, quien era el que tenía mayores curules dentro del Congreso y se sumergía por eso también la crisis política dentro del Perú. Principales dimensiones de la desigualdad y la igualdad estatal. Esta población es particularmente vulnerable a choques económicos y su vulnerabilidad se hace más evidente cuando se observa la distribución del empleo. Solo el 25% de hogares a nivel nacional del sector formal, cabe resaltar el sector formal, es decir, el 75% de los puestos de trabajo no están protegidos por derechos laborales ni básicos. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que trabajan no cuentan con un seguro social, no cuentan con seguros contra accidentes, no cuentan con remuneraciones o lo que son llamados también las gratificaciones. El sistema de salud peruano es uno de los más débiles y desiguales en la región si hablamos dentro de lo que es América Latina. ¿Eso es por qué? Porque en el sistema privado y público continúa una subdivisión dedicada solamente a las Fuerzas Armadas y policial. Nada más, no se invertía tanto como se invierte hoy en día en lo que es el sistema de salud. Eh, También cabe resaltar la falta de acceso a servicios esenciales como agua, una vivienda adecuada. A este punto llegamos a lo que es la cuarentena, principalmente a la cuarentena, porque para llevar una cuarentena como la que hemos llevado nosotros, que ya asciende a más de 7 meses, más de medio año en confinamiento general, para que una persona esté encerrada o esté confinada, valga la redundancia, dentro de su casa, tiene que tener máximo los recursos básicos como agua, desagüe y alimentos. A eso también es una brecha rural urbana con términos de pobreza y también cabe resaltar, como lo mencioné hace un momento, que el sector salud o lo que es la red de salud no llegaba para todas las personas iguales, por ejemplo en las regiones étnicas como la selva, la sierra. A esto le sumamos también que hizo la política
para ajustar las medidas para el progreso contra el coronavirus. ¿Qué cosas se usaron como contingencia? Mientras que compraba tiempo dentro del confinamiento, el Ejecutivo priorizó equipar el sistema de salud y mejorar su sistema de información y su logística a nivel nacional. Se implementó también un hospital en Ate Vitarte para todos los pacientes que dieron positivo para COVID. A mediados de abril, el Perú también realizó una emisión externa de bonos soberanos, un bono que se llamó el subsidio para las personas de pobreza extrema y de pobreza a nivel nacional. Y los objetivos principales eran mejorar la capacidad del servicio de salud para la atención ciudadana. Finalmente, cabe resaltar también que acá se implementó en lo que es en el sector de educación, se implementó lo que es el aprendo en casa para los niños. Como ya no se iba a poder llevar lo que era la educación de manera presencial, se iba a llevar de manera virtual. Para ello se implementó el aprendo en casa, que iba a ser, eran programas a señal abierta para niños desde inicial hasta lo que es quinto de secundaria. Y así no baje el índice de educación ni baje también lo que es la educación a nivel nacional. Y esto ya no tenía límites porque podía llegar, mientras tenías un televisor, podías atender tranquilamente lo que es tu servicio de educación. ¿Cómo interactuó la capacidad estatal y la desigualdad con la pandemia? La desigualdad y la respuesta a la pandemia se cruzan mucho en muchos puntos. Si bien el Estado está teniendo un rol proactivo en el apoyo a los ciudadanos para manejar esta crisis sanitaria y económica también a la vez, a partir de las transferencias directas, el ahorro familiar y que es el que cubre la mayor parte de costos. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de peruanos han vivido o hemos vivido también a base solamente de ahorros que hemos podido tener a lo largo de un largo o corto plazo. La desigualdad también tiene una fuerte dimensión étnica porque el 30% de la población de Loreto es indígena y, no se encuentra frente a la cobertura sanitaria más eficiente del país. El Perú también cuenta además con una población indígena en aislamiento voluntario y contacto inicial. ¿Qué caminos tomar para la recuperación? Bueno, para la recuperación ya sabemos que luego lo que pase post pandemia, la vida no va a ser normal. Vamos a tener que vivir con el coronavirus como si estuviéramos viviendo con una gripe común, como una varicela. Para esto tenemos ya las medidas conocidas, que son lavarnos las manos al mínimo contacto con otras personas o al exterior, el uso obligatorio de protectores faciales, de tapabocas, visores, cuando estemos fuera, cuando vayamos a un centro comercial, cuando vayamos al mercado, cuando vayamos a nuestro trabajo. Lo primordial, el metro de distancia de una persona a otra y el alcohol gel, que es lo primordial. ¿Cómo interviene el contexto regional y global en la pandemia? En la pandemia se ha visibilizado la importancia de la salud global, la falta de coordinación frente al COVID-19 o al conocido coronavirus. Nos ha hecho ganar también conciencia sobre la importancia de los apoyos políticos, sociales y ambientales y a la prevención de mitigaciones frente a los riesgos globales. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo largo del confinamiento vimos cómo el mundo mejoró, bajó lo que son las tasas de contaminación, bajaron lo que son las depredaciones de bosque, bajaron lo que son las depredaciones ilegales, por ejemplo, de ballenas, de animales que está prohibida su caza y su venta también. Y los riesgos, para esto se necesitan muchas medidas en acción regional, latinoamericana, que obviamente tiene que contar con nuestro apoyo. Eso es todo, muchas gracias.